misa de hoy es tomada de los Hechos de los Apóstoles y dice lo siguiente. En aquellos días el rey Herodes se puso a perseguir a algunos de la iglesia. Primeramente hizo degollar a Santiago, hermano de Juan. Después, viendo que esto complacía a los judíos, determinó también prender a Pedro. Eran entonces los días de los ázimos. Habiéndole pues prendido, le metió en la cárcel, entregándole a la custodia de 4 piquetes de soldados, con el designio de presentarle al pueblo después de la Pascua. Mientras que Pedro estaba así custodiado en la cárcel, la iglesia hacía incesantemente oración a Dios por él. Mas cuando iba ya Herodes a presentarle al público, aquella misma noche estaba durmiendo Pedro en medio de 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los guardias ante la puerta de la cárcel hacían que se durmieran. Cuando de repente apareció un ángel del Señor, cuya luz llenó de resplandor toda la pieza, y tocando a Pedro en el lado le despertó diciendo: levántate presto. Y se le cayeron las cadenas de las manos. Díjole asimismo el ángel: ponte el ceñidor y cálzate tus sandalias. Hízolo así. Díjole más: toma tu capa y sígueme. Salió pues y le iba siguiendo, bien no creía ser realidad lo que el ángel hacía. Antes se imaginaba que era un sueño lo que veía. Pasada la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que sale de la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salidos por ella, caminaron hasta lo último de la calle, y súbitamente desapareció de su vista el ángel. Entonces Pedro, vuelto en sí, dijo: ahora verdaderamente conozco que el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo judaico. El evangelio es tomado del evangelista San Mateo y dice lo siguiente: en aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te va revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares sobre la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares sobre la tierra será desatado en los cielos. Hemos llegado ya en el año litúrgico a esta hermosa fiesta donde se celebra el martirio de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, que se celebran juntos porque fueron martirizados el mismo día, enseña la tradición, si no bien del mismo año, pero sí el mismo día. San Pedro fue martirizado, los dos en Roma, uno en el año 64, San Pedro, y otro en el año 67, San Pablo. San Pedro fue crucificado cabeza abajo por no querer sentirse digno, por no sentirse digno de ser crucificado como nuestro Señor, entonces pidió que lo crucificaran cabeza abajo. San Pablo murió decapitado en el año 67. Los dos, todos los apóstoles, San Pedro y los apóstoles, son pilares de la iglesia, pero en el caso de San Pedro, Cristo visible en la tierra, y San Pablo, el apóstol de los gentiles, aquel que fue enviado a predicar la iglesia a los pueblos de la gentilidad, estos dos grandes santos que durante su vida ellos, antes de ser confirmados en su gracia, en la gracia, también cometieron algunos errores. Ojo lo que voy a decir ahora, algunos errores. Uno ve la historia del Evangelio y vemos cómo San Pedro, tomado por el miedo, niega a Jesucristo por ponerse en ocasión de pecado, es decir, estar en ocasión ahí en el patio del sumo sacerdote, se expuso a que le preguntaran: ¿y tú estabas con él? ¿Y tú eras de él? ¿Y tú eres de los de Jesucristo? Y le decía que no, y negaba, y negó con imprecaciones. Él, a pesar de esas miserias, Dios lo confirmó, y a pesar de sus caídas, Dios lo entronizó realmente en el poder más alto que puede tener la tierra, el poder temporal en este mundo. No hay poder más grande que el del Papa, no hay poder más grande en esta tierra que el del Papa. Por eso el castigo tan inmenso que sufre la humanidad actualmente, peor de los castigos que le pudo haber infligido a Dios a esta humanidad pecadora, no es la corrupción moral, no es las leyes inicuas, el gobierno mundial, etc. Es que la sede de Pedro no tenga cabeza, es decir, que no tengamos al Cristo visible, que no pueda fustigar los errores, que no pueda condenar, que no pueda castigar, premiar.
porque la iglesia no es solamente dar sacramentos, eso es un error. Hay gente que dice no me puedo pasar de la misa, pero la iglesia no es pasarse de la misa. La iglesia es todo un ente, un cuerpo jurídico que tiene que ser gobernada, porque los fieles tenemos errores, tenemos falencias, tenemos problemas que solucionar de conciencia, y para eso, ¿quién más que solo nuestro Señor Jesucristo puede hacerlo? Y a través de San Pedro en su cabeza visible, ¿no es cierto? Por eso este castigo tan terrible de la humanidad de hoy, que la sede de Pedro esté vacante. Después de 2000 años la iglesia, decía un alma piadosa, hay que empezar de nuevo. Pero sí empezamos diferente, porque en aquella época, cuando la iglesia naciente, cuando empezaba la Santa Iglesia, aunque eran muy pocos, Cristo quedó visible en San Pedro, después de Pentecostés, cuando salen a predicar la palabra, que se convierten 5.000 personas en un instante, y que escuchaban a los apóstoles hablando en distintas lenguas, cada uno de donde provenían, ¿no es cierto? Ahí estaba San Pedro, que era el primero que salía al balcón del cenáculo a decirle, ¿no es cierto? Fue él el que entró, el primer y único papa que entra en una sinagoga, el primero y único papa que entra en una sinagoga, fue San Pedro. Y cuando entra a la sinagoga, irrumpe en el templo y les dice: ustedes judíos mataron al Hijo de Dios, lo sacaron a pedradas. Todos los demás que quisieron entrar después del Concilio Vaticano II, ninguno de ellos no solamente no fueron sacados a pedradas, y no entraron a decir que habían matado al Hijo de Dios, sino que entraron a decir que eran nuestros hermanos mayores y que era la antigua fe y que la antigua alianza estaba vigente y que la Iglesia no tenía que tratar de convertir al pueblo judío, porque el pueblo judío era el elegido, como ha pasado hace poco con Bergoglio, donde además esconde la cruz en su faja para no ser visto, para que Jesucristo no sea visto, deja su báculo en la entrada. Todo lo que pudiera mostrar realmente alguna representación de Cristo trata de hacer que no se mire, y no solamente no son apedreados, sino que son aplaudidos y de pie y bendecidos incluso por los rabinos. Fíjense qué cosa tan terrible. San Pedro es apedreado cuando va a decirle: ¿saben qué? Ustedes mataron al Hijo de Dios. Entonces estamos pasando una crisis terrible, hijos míos, todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Por eso no es una cuestión solamente en que tenemos que entender el problema de la fe, tanto que se predica de los errores del modernismo, los errores del mundo moderno, el liberalismo, etcétera, ¿no es cierto? Todos los errores que se derivan después de desvariar el alma de las cuestiones de Cristo, cuando está perdiendo el sentido de Cristo, empieza a desvariar en doctrinas subjetivas y personales, cae en cualquier error, cualquier cosa que se puede inventar, como pasa hoy, ¿no es cierto? Que más aún ayudada por ese falso derecho, esa falsa libertad que se llama libertad de expresión. Que ahora no, el hombre por ser humano no solamente puede creer la religión que quiera, sino que puede decir en privado, en público, a decir, manifestar también lo que se le dé la gana. Entonces tenemos todas esas suertes de libertades falsas, que son libertinajes, y que ayudan realmente a que el alma quede adormecida, anestesiada de la fe verdadera, y que las almas que tienen la fe verdadera, que realmente guardan la fe católica, no la vivan. Porque nosotros hoy, podemos hablar solamente, sí, de la fe de Cristo, de la fe de la Iglesia, de la sede vacante, de la necesidad del Papa, que venimos predicando desde hace tanto tiempo. Pero nos quedamos ahí nada más, y no es una cuestión solamente de la fe. Ahora está bien, vamos a convenir, tenemos la fe verdadera, tenemos la fe católica, estamos buscando la unidad de la Iglesia, pero en la caridad, tenemos la caridad, tenemos realmente la virtud que tiene que ser seguirse después del conocimiento de Dios, porque cuando uno conoce a Dios, tiene que amarlo, no solamente amar a Dios, sino también que amar al prójimo como a uno mismo. Y el amar al prójimo como a uno mismo es darle el mismo camino de salvación que nos da a nosotros nuestra santa fe. Por eso le pregunta hoy nuestro Señor a San Pedro, a los apóstoles: ¿quién dice, qué escuchan ustedes? ¿Qué dice la gente de que es el Hijo de Dios o quién es el Hijo de Dios? No porque a él le interesara, como les explicaba hoy, no le importa a nuestro Señor que piensen o no piensen quién es o quién deja de ser. Lo que le importaba a él era ver que tenían también los apóstoles en sus corazones y se dejaban llevar por la opinión de la gente. ¿A quién creían más? ¿A la manifestación de los milagros de Cristo, mostrando su divinidad, o a todo este cuchicheo del pueblo, de la chumba, de los políticos de su tiempo, del Sanedrín? ¿A quién creían más? Y ellos dicen, unos dicen que eres Elías, otro el profeta, otros que dicen que eres Jeremías, y ninguno decía que eres Dios, ninguno decía que era el Mesías esperado, el que después de ver tantos milagros, resucitar muertos, multiplicar panes, curar enfermos, darle la vista a los ciegos, ninguno decía. Todos decían, no, eres un gran hombre, pero hasta ahí.
Fíjense cómo es el ser humano que no quiere salir de su zona de confort. Si ellos hubieran entendido que Jesucristo realmente era el esperado y era el Mesías, si ellos hubieran comprendido realmente eso, se tendrían que haber convertido. Y la iglesia no hubiera empezado solamente con 12 apóstoles y 72 discípulos. 12 y 72, 84 personas. Así empieza, con un poco menos que nosotros cuando nos juntamos todos. Se dan cuenta, así fue la iglesia naciente, pero sin embargo tenían ese fervor de la fe que la fueron extendiendo por todo el mundo. Y con la nota distintiva que es el martirio, el testimonio de Cristo dando la vida por él y por lo que uno cree. Por eso dice San Pablo, yo creo, yo sé lo que he creído. Yo sé lo que he creído. Entonces no lo paraba nadie. Cuando uno estudia y ve la historia y la vida de San Pablo, él en las Sagradas Escrituras, podemos ver realmente cómo se lamenta, pero cómo cuenta con humildad sus miserias antes de convertirse, cuando era Saulo, cómo perseguía a los cristianos, cómo como judío y romano estaba para los dos poderes más terribles de su tiempo, y mataba a los cristianos, entraba en las asambleas cristianas y después llevaba las ropas ensangrentadas y las ponía a los pies de los que nos habían mandado a matar, como él dice realmente, cómo fui el último, un fruto adoptivo. Pero se convierte y se entrega completamente a Dios en cuanto encuentra a Jesucristo y a la verdad cristiana, que es Dios nuestro Señor, en su iglesia. Cuando lo voltea del caballo y le dice, Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dice San Pablo a nuestro Señor, ¿qué quieres que haga? Y ahí entonces empieza ese camino de conversión de San Pablo, ahí es justificado y lo manda a ser bautizado con Ananías en Damasco, en Siria. Ahí después él, al ver la luz de Cristo, queda ciego y se le caen sus escamas de los ojos, como escamas de sus ojos, cuando es bautizado. Y empieza entonces ese camino de San Pablo al punto que ni las tribulaciones, y ni los hambres, ni las persecuciones, nada, ni las enfermedades, ni los azotes, nada lo frenó para predicar la fe cristiana. Es más, tanto lo odiaban, que cuando lo quisieron matar, en Jerusalén él pidió ir a Roma, porque era hijo de judía, pero sí también de romano. Entonces él pidió ser juzgado por el derecho romano y apeló al César. Y en esos años en que estuvo preso en Roma, hasta que llegó en sus viajes y preso en Roma, no dejó de predicar la palabra. Yo estoy preso, decía él, pero la palabra de Dios está libre. Y ahí convertía, y ahí hacía mártires, es decir, le daba la fe para que cuando fueran expuestos al Coliseo, a los circos, donde eran comidos, donde eran asesinados, comidos por fieras y asesinados, ahí ellos daban su vida por Cristo. Entonces, hijos míos, nosotros tenemos que ser también de esos primeros cristianos. Hoy estamos viendo el desbarajuste del mundo, lo que es la crisis de la iglesia. No podemos cerrar los ojos. Y por más que queramos cerrar los ojos, todos nos damos cuenta del mundo desastroso en el que estamos viviendo. Todos nos estamos dando cuenta que esto no es producto de un loco o de un principio político de un país o de una región, que es una cuestión de un poder mundial. Y que es un poder mundial que necesita una religión mundial. Una religión sin credo donde todos vayan adorando a un Dios a su medida, a su gusto, a unos a unas plantas, otros a las piedras, otros a Jehová, otros a Mahoma, etc. Otros a un Jesucristo que no es el Hijo de Dios vivo, Dios encarnado. ¿Se dan cuenta? Vemos todo eso nosotros, estamos viendo lo que es la degradación del mundo, la inmoralidad, las leyes, y que salen hoy aquí, la semana que viene en otro país, dentro de 5 días en otro país, que no es un fenómeno local, es un fenómeno mundial. Porque se está preparando la venida del anticristo. Entonces nosotros en nuestros pequeños rincones tenemos que pelear por realmente la conversión de las almas y por el reinado de Jesucristo. Tenemos que pelear llevando una vida cristiana. Primero rogando y pidiéndole a Dios que busque la unidad de la iglesia, que como sea, por lo que sea, hoy dicen realmente las sentencias ahora desvarían de todas las opiniones y todos los gustos que pueden haber. Ahora hasta dicen ya que no importa que hayan sacerdotes válidos, no importa que hayan obispos válidos, el asunto es que como no hay papa nadie puede hacer nada, porque no reciben el poder del papa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aunque tengas la misa en la esquina de tu casa, quédate rezando el rosario en tu casa. Y es toda una corriente que ahora está en internet que es terrible. Es terrible, así cualquier cosa aprende. Primero era la negación del bautismo de deseo, después las soluciones místicas que va a venir realmente del cielo Dios a traer un papa o dar una solución realmente milagrosa. Yo personalmente pienso que sí que va a ser una cuestión milagrosa, pero no porque Dios va a bajar un papa, porque nadie le va a creer cuando Jesucristo nuestro Señor venga y nos dé un papa, porque nadie cree en nada en esas cosas. Si fuera así, ¿cuántos papas no han sido elegidos por cuestiones místicas?
Vayamos al Palmar de Troya, nada más que hoy por hoy tienen un aparato litúrgico inmenso, están en un montón de países. Y sin embargo Pedro III, creo que se llama ese Papa, y lo eligió la Virgen Santísima. Una corriente que los elige la Virgen en Fátima, según ellos, ojo, no puede ser que los elija la Virgen María en Fátima, porque no le toca a la Virgen Santísima elegir al Papa. Va contra toda la teología. Y sin embargo, si quieren hoy todos una solución mística, bueno, ahí ya la tienen, entre comillas. Por eso cuando se aparezca nuestro Señor y diga, este va a ser elegido, no le va a creer nadie. Si el mundo moderno es un mundo subjetivo, soberbio, aún en muchos aspectos, en gente que practica los principios de la fe, que tiene la tradición incluso y la misa de siempre, pero tienen un aferramiento personal, entonces es lo que yo creo. Ahora sí, lo que yo creo es que sí va a ser una cuestión milagrosa, pero ¿cuál va a ser el milagro? Dios va a tener que mover voluntades de piedra, inteligencias ensoberbecidas, rencores, viejos rencores, sentimientos adversos, y eso es un milagro, porque va a tener que hacer de una naturaleza que está embrutecida por su forma de pensar simplemente y por tantos años sin tener un principio de autoridad, que eso va a ser milagroso. El hecho de que podamos reunirnos con gente que tenga los mismos principios, con otros obispos, sacerdotes, fieles, va a ser un milagro. Pues hay que pedirlo, porque todas estas circunstancias que estamos viviendo nos van encaminando a pasos de gigante al fin de los tiempos. Al fin de los tiempos. Fíjense cómo tienen que ser los cristianos ahora. Cuando habla la historia de San Pedro, por ejemplo, en esa época, la esposa de Nerón en Roma, porque ya la cátedra de San Pedro estaba en Roma, hace incendiar la ciudad eterna, instiga a su esposo, el emperador, para que incendie la ciudad eterna y que le eche la culpa a los cristianos, porque sabía que los primeros cristianos eran odiados, porque eran luz en las tinieblas, porque ellos con sus vidas de fe, viviendo su fe, eran una cachetada para el mundo pagano. Era una ofensa para el mundo pagano. ¿Por qué? Porque vivían vida de pureza, vivían vida de integridad, de caridad. Mirá esos cristianos cuánto se aman, decían ahora. Esa era la frase, y se daban cuenta que eran comunidades cristianas porque reinaba la caridad. Eso tienen que ser los principios. Hoy, hijos míos, estamos unos contra otros, capillas contra capillas, grupos contra grupos, maledicencias, calumnias, lenguas de víboras, anonimatos, de todo. Se dan cuenta, es terrible el tiempo en el que estamos viviendo. Por eso pidámosle a Dios nuestro Señor y a la Santísima Virgen María, a través de nuestros santos apóstoles, que hagan ese milagro de unificar voluntades, como sea. Porque el día que con la gracia de Dios otra vez esté Cristo visible entre nosotros, evidentemente todos vamos a pasar delante de Él, todos vamos a tener que pasar, todos los obispos, todos los sacerdotes. Y Él es el que determinará con el poder de Cristo si tú te vas a ir a tu casa, tú te vas a ir a hacer penitencia, tú vas a seguir, tú vas a estar acá, tú vas a estar allá. Él va a tener que zanjar todas las irregularidades que existen hoy por hoy, porque cada uno hace la suya. Tenemos que llevar realmente una vida de caridad y tenemos que ser luz en las tinieblas, hijos míos. Tenemos que ser luz en las tinieblas. El tener la fe en estos tiempos no es un orgullo si no la vivimos, es una vergüenza. El tener la fe en estos tiempos no es un orgullo, hijos míos, si no las vivimos. El tener la fe en estos tiempos es una vergüenza, porque ofendemos a Dios, ofendemos a su iglesia. ¿Entienden? Porque a través de nosotros realmente interpretan lo que es Dios. Cuando ustedes quieren ver una misión diplomática y el rey le manda un embajador que es un borracho, que es un mujeriego, que es un jugador, que es un pendenciero, ¿qué van a decir del rey? Ah, si este es su enviado, este es el relegado, este es lo mejor que tiene el rey para mandarnos. ¿Cómo será él? ¿Cómo será él si nos manda a esta persona a tratar de hacer algo diplomático? ¿Qué puede decir la gente si nos ve a nosotros en nuestras vidas en el mundo? ¿Cómo será el Dios que predican y la fe que predican si son peores que nosotros? ¿Se dan cuenta? Los verdaderos cristianos en los primeros siglos los reconocían por su vida. ¿Cómo debe haber sido de distinta de la vida mundana y pagana? Que tenían que vivir ellos escondidos en pequeñas comunidades, en catacumbas, abajo de la tierra. Tenían que vivir abajo de la tierra.
¿Se dan cuenta? Y nosotros hoy queremos tener todo, queremos tener misa, queremos tener sacramento, queremos tener vida mundana, queremos tener fiesta, queremos tener playa, queremos tener moda, todo queremos, Dios y el demonio. Entonces no, mejor una iglesia divertida, digamos así. Vámonos a ponernos como Bergoglio una nariz de payaso. ¿Se dan cuenta? La religión católica es una cosa seria, hijo mío, porque es la transmisión de Dios en este mundo para que podamos salvarnos, es la prolongación de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. ¿Entienden? Entonces el cuerpo místico de Cristo tiene que ser tan inmaculado y puro como Cristo mismo. Y así tenemos que ser nosotros también luz en medio de las tinieblas. Vamos a proponernos de corazón, hijos míos, llevar una vida cristiana a fondo. Yo les decía ayer, el domingo, no me acuerdo cuándo, en estas semanas atrás, yo los entiendo un poco a ustedes, uno alejado de todo, por lo menos está más protegido, pero ustedes tienen que estar en el mundo, sin ser de él. Y ustedes tienen que criar a sus hijos en ese mundo, sin ser de él. Y ustedes tienen que, naturalmente, buscar amistades en el mundo, quizás sin ser de él. ¿Se dan cuenta? Por ello la gente se pone con tanta tristeza y dice, no, esta religión que nos está... Y nosotros en el mundo, ¿cómo vamos a casar a nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Dónde van a encontrar novia? ¿Dónde van a tener amigos? Etcétera. Pero bueno, hijos míos, es el tiempo que nos tocó vivir. Nadie pidió estar en este mundo, en esta época. Quizás si nos dieran a elegir, estaríamos en un tiempo donde la iglesia estaba en su esplendor, que el mundo era católico. Dios sabe por qué permitió que estuviéramos en estos tiempos. Entonces a vivirlo de lleno, a entrarnos de lleno, no hacer como una familia que en su tiempo pasaron, sí, tenían la fe íntegra, completísima, durísimos eran en cuanto a doctrina. Pero claro, las hijas empezaron a crecer. Hace muchos años, una familia que yo conocí, empezaron a crecer. Y en verdad, y ese principio, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, primero de un plano sedevacantista, porque esto era en Europa, donde se decía la casa en una sala de una casa y eran 5 fieles. Eran 5 fieles, porque así es el catolicismo como queda ahora en Europa, de contado con los dedos de media mano. Bueno, empezaron a crecer esas niñas, eran 2 niñas, entonces después se hicieron señoritas, después, y los padres, claro, ¿qué vamos a hacer? Terminaron entonces después yendo a la fraternidad, volver a la fraternidad San Pío X, porque ahí hay más jóvenes. Porque claro, tienen colgado un cuadro del falso papa, igual se llenan. Pongo una foto de Bergoglio ahí en la entrada y vamos a estar llenos de gente. ¿Se dan cuenta? Entonces después ahí no les bastó tampoco. Consiguieron en esos grupos amistades más modernistas. Terminaron leyendo las lecturas arriba de un altar modernista, en francés, en los oficios en francés, en el Novus Ordo. Se terminaron casando, sí, las 2 muchachas, muy bien, se terminaron casando. Después del paso de los años, al paso de los años terminaron divorciándose. Y fíjense esos padres de familia, al final, por querer que sus hijas se casaran, tienen desde hace muchos años, porque ya yo añado que no lo veo, que nunca más lo vi, digamos así, tienen nietos ahora que son modernistas, a lo mejor hasta bisnietos ya que son modernistas, porque puede ser por los años que pasaron. Sí, muy hermoso querer casar a las hijas, apóstatas a las hijas, divorciadas, porque ni siquiera bien casadas. ¿Entienden cómo es el demonio? ¿Cómo es el demonio? El demonio espera, hijos míos, él está condenado. Él no nos quiere hacer caer hoy solamente, a él no le importa esperarnos 15 años para tumbar nuestra fe y condenar nuestras almas. Entonces nosotros, bueno, vamos a vivir esta fe tan hermosa que es la fe que salva, que es la fe católica. Nunca renieguen de eso. No hagan como una muchacha en su tiempo que venía llorando, enfurecida, una chica adolescente que quería borrarse su bautismo, quería con una piedra limpiarse su bautismo, porque claro, en la escuela pública donde la mandaban sus padres, la pobre muchacha estaba con todos en la época de unos años atrás, se deben acordar de los Rat y todos ellos, de los emos que ya han pasado un poco. La niña quería escuchar lo pesado, todas esas músicas, pero no podía porque en el fondo tenía un poco de conciencia. Entonces renegaba de que ¿por qué me bautizaron? ¿Entienden? ¿Eso es diabólico? Pues así nosotros, hijos míos, vivamos nuestra fe en el mundo de los últimos tiempos, que todo va a pasar, porque además nos vamos a morir. Esta tierra no es eterna. Y vamos a ir a descansar, y lo que viene va a ser eterno. Y qué hermoso estar eternamente con Dios por haber guardado la fe en este mundo. San Pedro fue crucificado cabeza abajo, hijos míos. San Pablo fue decapitado. Santiago fue arrojado del templo, fue apedreado, le quebraron los huesos, lo hicieron polvo. Pero hoy es su gloria, ¿qué les importa a ellos sin haber sufrido lo que sufrieron?
si están eternamente en la gloria con Cristo. Llevemos la cruz de cada día viviendo cristianamente en este mundo, hijos míos. No pueden agradar a Dios y al demonio. No pueden tener un pie en este mundo y un pie en el cielo. Y eso es una cuestión de elección. Entonces, por favor, abrazar la Santa Fe Católica, porque uno de los peores castigos es que se endurece el entendimiento y la fe se obnubila y se termina perdiendo. Y no se salva a nadie que no tenga la fe católica. Eso es un mandato de Jesucristo, no es un invento de la Iglesia. Y sí, Dios es Dios católico, el único Dios verdadero Trinidad es un Dios católico, no como dice Bergoglio, sí, yo creo en Dios, pero no en un Dios católico. Seamos comprometidos con nuestra fe y no humillemos a Dios nuestro Señor con nuestras obras. No humillemos a Dios nuestro Señor con nuestras obras, porque somos sus representantes, tenemos que ser sus testigos, tenemos que dar testimonio de Él en casa, en la calle, en el trabajo, en la escuela, en el ambiente que nos rodea. Nos cueste lo que sea, lágrimas de sangre, no importa, porque va a llegar un momento en que nuestra tristeza, como dice nuestro Señor, se convertirá en gozo, pero ese gozo va a ser eterno. Y los que se burlen de nosotros, ellos van a ser los insensatos, que después van a estar en el infierno, y van a decir, como dice el libro de los Proverbios, insensatos somos. Ellos tenían razón. Ellos tenían razón, aquellos que nosotros ofendíamos y nos burlábamos y vapuleábamos. Al final nosotros condenados y ellos salvados. De eso se trata, de correr la buena carrera, como dice San Pablo, de combatir el buen combate, de guardar la fe y llevarla a las obras. Y damos a Nuestra Señora, la Virgen fiel, que nos dé fortaleza, porque es una tarea muy ardua y se vienen tiempos muy duros. Padres de familia, críen a sus hijos cristianamente. A tanto niño chiquito no se los entreguen al anticristo. No hayan traído a sus niños a este mundo para dárselos a Lucifer y al anticristo. Si pueden, no manden a sus hijos a la escuela pública, por favor, porque en la escuela pública, hoy por hoy, lo único que hacen es enseñarle a pecar sin tener consecuencias. Afronten la responsabilidad de su paternidad, de su maternidad. Afronten la responsabilidad de su cristianismo, de su catolicismo. Vívanlo hasta el fondo, aunque digan que somos fanáticos, con Dios siempre es poco. Llevemos la cruz de cada día en este mundo perverso. Soportemos lo que tengamos que soportar con la gracia de Dios, porque todo lo podemos en aquel que nos conforta. Para que después de haber llevado la cruz cristianamente, la cruz de cada día, después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, como los santos apóstoles, como los santos mártires, como los santos confesores, como las santas vírgenes, como las santas viudas, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que mueren. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.